Piali, neno toca lilica el tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la séptima casilla de la 14ª trecena, el tonali Chicome Cosca Cuautli. Este tonali es del rumbo del sur, del Huizlampa, el favorito de Huitzilopochtli y su familia. El color es el amarillo. Una coordenada muy interesante porque nos va a hablar de mucha transformación, de cambio, de un trabajo de introspección que hemos estado haciendo durante la trecena, porque el regente es Xipetotec, y Xipetotec es un ser que le llaman el desollado, el descarnado. Más la pregunta, como dijera el maestro Alfredo López Austin, es: ¿quién es Xipetotec? ¿El que porta la piel o la piel que porta el ser? Entonces, aquí es muy interesante porque si hablamos del que porta la piel, quiere decir que él nos está invitando a poseer una piel nueva. Y si es la misma piel, entonces tenemos que liberarnos de todo para vestir un nuevo traje. Este traje que estará libre de paradigmas, programaciones limitantes, creencias que nos han sido infundadas desde muy pequeños. En Chicome, el numeral 7, tenemos a Sinteotl, y tanto Sinteotl como Xipetotec representan al maíz, ese maíz que está listo para darnos el tona, para ser nixtamalizado, es decir, puesto en cal, en esta sustancia que va a romper la cáscara. Bueno, pues eso nos habla de que este Chicome Coscacuautli viene precisamente a quitarnos esa cáscara. Este maíz tiene que tonarnos, dejarnos con toda la energía para que, como la mariposa, que es el ser volátil que lo acompaña, podamos salir de la crisálida, abrir nuestras alas. Es necesario hacer trabajos de introspección, de reflexión, de mirar hacia adentro. Y Coscacuautli representa la sabiduría, la longevidad, la paciencia, la serenidad, y la señora que lo rige es Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Así que fíjense, tenemos doble representación del maíz, que es ese tona que nos potencia, que nos llena de brío, de entusiasmo. Tenemos a la mariposa en doble representación, como el volátil, que es el punto más alto que alcanza el sol, y entonces vemos esta representación de Papalot, y la señora Itzpapalot, que es la mariposa de obsidiana, o sea, este volátil divinizado. El señor de la noche es Mictlantecuhtli, que también es el guardián de ese espacio de silencio, donde los saberes sagrados están contenidos ahí, en esas semillas de los huesos de las antiguas humanidades. Ese lugar maravilloso en donde crujen las lajas de obsidiana y en donde las flores adquieren su aroma. Con todas estas ideas yo les he construido algo que espero que les guste. Y dice así: en la penumbra de un amanecer que apenas se atreve a asomar, Chicome Coscacuautli se despliega como un lienzo de dualidades, dualidades como la vida, la muerte principalmente. 7 son las mariposas danzando en el vuelo que abarca lo visible y lo oculto, mientras el sopilote rey, con su mirada sabia, observa desde las alturas. En este juego de luces y sombras, el maíz se desprende de su piel como un guerrero que se deja caer en la tierra buscando renacer en cada día. Sinteot, el señor de la mazorca, se convierte en el eco de un susurro ancestral, recordándonos que la vida se asienta en la muerte y que en cada descenso hay una promesa de ascenso. La mariposa en su crisálida se encuentra en un abrazo con la soledad, un refugio donde el tiempo se detiene y el alma se purifica. Mientras tanto, la paciencia del sopilote se transforma en un conjuro, en una plegaria, enseñándonos que en la espera reside la fortaleza y en el silencio la sabiduría. Y así, en el cruce de caminos donde la muerte es solo un umbral hacia el renacer, las guerreras de obsidiana vuelan en círculos, guiadas por Itzpapalot, la diosa que recuerda a quienes han ofrendado su ser en el parto de la vida. Chicome Coscacuautli, entonces, se convierte en un viaje hacia el interior, un descenso hacia el Mictlán, donde el tonali busca respuestas y donde en la oscuridad florece el aroma de lo sagrado. En cada elección, en cada paso, llevamos con nosotros la promesa de transformación. Como el maíz que, desprendido de su cáscara,
se convierte en el alimento para la humanidad. Y les tengo un relato, tomando en consideración todo esto y recordando que también el sopilote rey es el guardián del fuego en muchas de las mitologías, no solo de Mesoamérica, sino de los países de América Central y de América del Sur. La resurrección de la mujer de espejo. En una casa de paredes desgastadas por el tiempo, donde el eco de las risas se había desvanecido entre las sombras, vivía una mujer que había olvidado el sonido de su propio nombre. Cada mañana al levantarse se enfrentaba a un espejo que le devolvía una imagen ajena. La figura cansada, con la mirada perdida en la rutina de la vida cotidiana. Era como si los días se hubieran amalgamado en un solo instante, un interminable desfile de exigencias, de sacrificios que la sociedad le había inculcado, convirtiéndola en un ser destinado a servir y a complacer. Un día, impulsada por una inquietud que burbujeaba en su interior, decidió salir al jardín. Allí, entre hortalizas y flores que parecían reírse de su desdicha, encontró un refugio. La tierra cálida y vibrante la recibió con los brazos abiertos. Mientras cavaba, sintió como los dedos se mezclaban con el barro, como si cada grano de tierra le susurrara secretos de su propia esencia. En ese contacto fecundo comenzó a soñar. Se soñaba desnuda, despojada de las capas de expectativas ajenas, caminando sobre los huesos de su abuela, de su madre, de sus tías, aquellas que habían recorrido senderos de sacrificio y lucha. En la penumbra del Mictlán se encontró con Izpapalot, la diosa guerrera que con su mirada fulgurante iluminaba el oscuro camino hacia la autoconciencia. A su lado, el sopilote rey Coscacuautli la observaba con serenidad, como un guardián del fuego que consume lo viejo para dar paso a lo nuevo. Izpapalot extendió su manto y le entregó un cuchillo de pedernal que brillaba como un rayo en la oscuridad, una bandera de resistencia y 3 piedras, sus tenamastes, Mixcoatl, Tospan e Ihuitl. 3 guardianes del fuego que simbolizaban la fuerza de su linaje femenino. La mujer sintió en su pecho un ardor ancestral, un llamado que resonaba en cada fibra de su ser. Comprendía que para renacer debía permitir que Coscacuautli devorara su carne seca, esa que había sido moldeada por las expectativas ajenas, la que había olvidado cómo soñar. De regreso al mundo real se miró en el espejo una vez más. Con la voz y la fuerza de Chicome Coscacuautli resonando en su interior, gritó: «Ven, Chicome Coscacuautli, ven y devora lo muerto que hay en mí, límpiame». En ese grito, el aire se electrificó y la mujer sintió como la energía de la diosa la atravesaba, rasgando la oscuridad que había habitado tanto tiempo. Fue entonces cuando, en un ritual de renacimiento, comprendió que ella misma era el filo que corta las cadenas del pasado, la fuerza feroz y fulgurante de Izpapalot. En ese acto de entrega, la decadencia se transformó en fecundidad. Cada lágrima caída se volvió en semilla, cada cicatriz un testimonio de su linaje hacia el renacer. Así, en medio de su jardín, donde la tierra y el cielo se encontraban, la mujer despertó a la vida. En su corazón la certeza de que no solo había regresado a sí misma, sino que había abrazado su destino: ser mariposa, volar en libertad, danzar entre los ciclos de la naturaleza y vivir con la fuerza de quienes han aprendido a renacer entre las cenizas. La moraleja de esta historia es la siguiente: a veces el camino hacia el autoconocimiento exige despojarse de las expectativas ajenas y abrazar el sacrificio necesario para renacer. Solo al enfrentar nuestras sombras y permitir que lo viejo sea devorado por el fuego de la transformación, descubrimos la fuerza interior que nos impulsa a volar libres como mariposas que celebran la vida en su esencia más pura. Estamos invitados a ser como Izpapalot en su relato mítico, entregarnos a la hoguera,
aun cuando pensemos que estamos vencidas, y renacer. Renacer con más brío, con ese fuego celeste que trae ella en sus alas, los Tepamej. Oh Izpapalot, diosa de obsidiana y fuego, madre guerrera en el umbral de la vida con alas que deslumbran en la penumbra, rasgando la oscuridad con pedernales encendidos, tu luz chispa eterna danza en el aire y en cada destello un eco de sacrificio, la valentía de quienes dieron su ser por el latido de un hijo, por el futuro que florece. Eres tú la señora de los guerreros, quien en la batalla del parto se alza cobijando en tu capa de invisibilidad las almas que cruzan hacia la luz, las que renacen en el fuego de tu abrazo. Con cada corte de tus alas se abre un camino hacia lo sagrado, y en el susurro del viento entre las mismas se siente el latido de la tierra, la promesa de vida entre las cenizas. Oh Izpapalot, guardiana de los secretos, en ti se entrelazan la muerte y el renacer. En tu fuego se purifican los miedos y el eco de tu fuerza nos guía en la oscuridad del Mictlán. Te invocamos en este silencio de la noche, mujer de valor y de amor infinito, que tu luz nos ilumine en el camino, que tus pedernales sigan rasgando los velos que ocultan la verdad. Eres el fuego que no se apaga, la esperanza en cada sacrificio, y en tu canto eterno encontramos la fuerza para seguir la valentía de vivir y de amar. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy que entiendo el significado de transitar por el camino del autoconocimiento, yo soy Chicome Coscacuautli, el sobrevuelo a mis limitaciones. Hoy despliego mis alas, aprovecho el viento para girar suavemente y con la sabiduría, las veces que sea necesario, confiando en las profundidades que brindan la vida, sin prisa, con entusiasmo, sabiendo que siempre es un aquí y ahora. Nos toca ser la mariposa de obsidiana, nos toca ser Coscacuautli, nos toca renacer con fuerza, con brío, tener paciencia, que es una virtud muy importante. Y recuerda que si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac. También puedes seguirme en TikTok, porque Lili Caltonac no te abandona. Y hoy nos toca dejar que Coscacuautli devore toda esa carne seca, todo eso que debe de trascender y emerger. Y si nos encontramos por el campo, allá nos saludamos siendo maripositas. ¡Ta, ta, ta, tan! O un gran Coscacuautli. ¡Tibota!